El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se les reunió una multitud a su alrededor, pero él se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de sinagoga llamado Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, ponle las manos sobre ella para que se cure y viva». Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la multitud, le tocó el manto pensando: «Con solo tocarle el manto sanaré». Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestan: «¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado?». Él seguía mirando alrededor para ver quién había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había ocurrido. Se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda libre de tu tormento». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se murió. ¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No tengas miedo, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos, y después de entrar les dijo: «¿Qué estrépito y qué llanto es este? La niña no está muerta, está dormida». Se burlaban de él, pero él los echó a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: «Talita cumi», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se levantó y echó a andar. Tenía 12 años. Y quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase, pero les dijo que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas personas
cuando leen la Biblia, tienen la sensación de que ahí se está dando a entender mucho más de lo que simplemente se lee. Y por eso algunas personas con frecuencia me dicen: explíqueme esto, ¿cómo se entiende esto? ¿Por qué aquí dice tal cosa? Y a mí me gusta cuando las personas manifiestan esa inquietud, porque eso indica inteligencia por un lado y deseos de conocer la palabra de Dios sobre todo. Bueno, este relato que hoy escuchamos podríamos entenderlo como un simple relato de milagros donde Jesús manifiesta todo su poder. Y ya. Y vámonos, que ya esto se acabó, el Señor tiene poder. Pero no. Si nosotros nos fijamos, esto tiene un poquito más de lo que a simple vista aparece. Hay una técnica de redacción en la literatura antigua que se llama la inclusión, que consiste en esto: comienza hablando de un tema, continúa con otro y termina hablando del primero. Ustedes se dieron cuenta de que comienza hablando de la niña que está en las últimas. De pronto, cuando van en camino, la narración coge por otro lado y habla de una mujer adulta que tiene un flujo de sangre. Y después termina hablando de la niña que estaba en las últimas. Ahora, cuando se usa este recurso de narración, esto es con el fin de dar a entender que las dos cosas que se están narrando son dos aspectos de un mismo asunto. Estas dos mujeres, la niña y la mujer adulta, representan una misma realidad. ¿Y cómo sabemos cuál es esa misma realidad? Fijémonos en lo que las une, el número 12. La niña tenía 12 años, la mujer tenía 12 años de estar enferma. Este número 12 se refiere al pueblo de Israel. Y entonces ya ahí vamos entendiendo de qué se trata. El relato nos habla de la situación del pueblo de Israel desde dos puntos de vista. El de la niña, que es la sometida, la subordinada, la hija del jefe de la sinagoga, la que no tiene independencia porque es todavía menor. Y esta niña representa a toda esa población que los dirigentes de la sinagoga tienen sometida a una condición de infantilidad. Los manejan como si fueran niños y con sentimientos de indignidad y de culpa los tienen siempre preguntando: ¿qué hago? ¿Esto será bueno? ¿Esto será malo? Yo tengo miedo de ofender a Dios. Esa es la niña. La mujer adulta representa, fijémonos que cuando habla de que tenía flujos de sangre, en la ley de Moisés se decía que una mujer con flujos menstruales era impura. Entonces, esta mujer con flujos de sangre es una mujer impura. Impura quiere decir excluida de la Asamblea de Israel. Esta mujer representa a los adultos excluidos, a los nadie, a los NN, a los que no cuentan, porque no se ciñen a las normas de la ley. Y aquí lo más importante del mensaje es esto: que Jesús tiene una respuesta de vida para ambos. Para los que son tratados como niños siendo que son adultos, y para los que son
ignorados como si no existieran, siendo que sí existen. La respuesta de Jesús para ambos es la vida que procede de Él. Pero para poder llegar a esa vida se requiere la fe. La fe no es sencillamente decir lo que vamos a decir ahora. Yo creo en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, a galope de caballo recitamos el credo. No. La fe consiste en que nosotros nos adherimos a la persona de Jesús y nos esmeramos en ser como Él, porque siendo como Él, nosotros tenemos la seguridad de ser hijos de Dios. Entonces, en el primer caso, en el de la niña, como todavía está en estado infantil, se necesita que el que tenga fe sea el cabeza de familia, el padre. Por ejemplo, si yo tengo una comunidad, yo ya no tengo parroquia, pero vamos a hacer una imaginación ahí. Si yo tengo una comunidad a la que yo tengo sometida con sentimientos de indignidad y de culpa, el que tiene que hacer el acto de fe soy yo, para yo convertirme al Señor y entonces dejarlos crecer a ustedes. Ese es en el caso de la niña, es decir, de la población infantilizada. En el caso de la mujer adulta, la fe la tiene ella. Ella estaba convencida de que el mínimo contacto con Jesús le daría la vida. Y por eso Jesús le dice: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. En cambio, en el caso de la niña, le dice al padre: no tengas miedo, basta que tengas fe. Esa fe es la que todos necesitamos para poder crecer, hacernos adultos en la presencia de Dios y convertirnos en auténticos hijos suyos.